No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Pablo Begle, fotógrafo de bodas, casi que más nacional e internacional que a nivel canario. Bueno, ya nos dirás tú ahora. Y nada, fuiste nominado ¿Por quién te...? No, de hecho no fuiste nominado por nadie, sino que me dijeron que estaría Jacobo, interesante... de Imagine Rec. Exacto, Jacobo me dijo que estaría interesante que vinieras y finalmente aquí estás. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a la fotografía de bodas. Vale. Bueno, lo primero, gracias por la invitación, gracias a Jacobo por esa no nominación, Sí. ¿no? Entonces, bueno, realmente la fotografía ha estado siempre presente en casa, ¿no? O sea, vengo de familia casi fotógrafos. Mi tío es Ramón Verdugo, fotógrafo de bodas, muy posicionado en las islas. Mi madre siempre muy aficionada a la fotografía, mi tío Miguel, mi tío José Luis. Bueno, la foto siempre ha estado como muy presente en casa, entonces... se puede decir que casi me he criado entre carretes, ¿no? Entonces, es verdad que yo siempre he tenido, digamos, como mucha curiosidad por el mundo del arte, el mundo audiovisual. Desde pequeñito, pues me aburrían las matemáticas y me entretenía más dibujando. Yo siempre hablo de curiosidades como que resolvía problemas matemáticos dibujando cosas, ¿no? Entonces, siempre tuve, digamos, esa rama más desarrollada, ¿no? La venía más artística, ¿no? Evidentemente, de aquellas, yo ya soy casi un señor mayor, todavía, ¿no? Casi. Casi. De aquellas, dedicarse a la fotografía o pensar que la fotografía pudiera ser un oficio, ¿no? Al que dedicarse y poder vivir de ello, era casi utópico, ¿no? A pesar de eso, siempre han habido fotógrafos, retratistas de la época antaña, ¿no? Y bueno, era casi una locura pensar en dedicarse a la fotografía de forma profesional y vivir de ello, y menos en Canarias, ¿no? A pesar de eso, bueno, terminé estudiando, hice el ciclo de grado superior de fotografía artística en la Escuela de Arte. Y una vez terminé el ciclo de grado superior, pues me fui a Barcelona, a una escuela privada que era Grisart, y ahí pues me hice un máster en fotografía creativa. Y bueno, o sea, de aquellas mi intención... Evidentemente no era dedicarme a la fotografía de bodas, o sea, después de estudiar fotografía y haber estado en Barcelona, casi, yo lo repito mucho, ¿no? Era casi un fracaso como fotógrafo dedicarse al mundo de las bodas, ¿no? No era algo que pasara por mi cabeza, a pesar de ello siempre lo digo, ¿no? O sea, en un mercado local como es el mercado canario, vivir de la moda o de la publicidad o de la fotografía de interiorismo, arquitectura, era casi imposible, ¿no? Tú tenías que hacer un poco de todo de aquellas. Entonces, ¿En qué año más o menos estamos hablando para que así más o menos la gente se ubique? pues mira, yo empecé a dedicarme a la fotografía de forma profesional aproximadamente 97, 98. Sí, bueno, O sea, casi empezando los 2000, ¿no? Bueno, sí, al inicio de los 2000, efectivamente. Nosotros, digamos, yo vengo de la era analógica, o sea, Ya yo está. empecé a disparar en analógico. Mis primeras cámaras fueron evidentemente analógicas, ¿no? Mi Canon A1, que era heredada de mi madre, pues era analógica. Yo aprendí con analógico, y yo era de los que esperaba en la puerta del laboratorio que me dieran el resultado de lo que había hecho, después de a lo mejor una semana para disparar 36 fotogramas, ¿no? Y yo siempre digo, qué suerte los que empiezan hoy, que tienen una cámara digital, salen a la calle y vienen con 1000 fotos en una hora, ¿no? Tu capacidad de aprender es muchísimo más rápida que la nuestra de aquella época, ¿no? O sea, para ver tu fallo, dónde te habías equivocado, qué es lo que había salido mal, esperabas una semana, ¿no? Era... Sí, claro, como que ahora se está un poco más acelerado porque no tienes que esperar a ver tus fotos, sino sacas un montón de fotos y ya Claro. puedes aprender mucho más Bueno, rápido viéndolas, ¿no? tú imagínate que en el punto de la fotografía en la que estamos, que ya ves el fallo antes de dispararlo, ¿no? O sea, esto ha evolucionado de una forma tan bestia que hoy con una cámara mirrorless estás viendo exactamente lo que vas a capturar antes de capturarlo, ¿no? O sea, eres capaz de ver incluso, bueno, hay cámaras que no te lo dan, pero por ejemplo Sony te está dando incluso la profundidad de campo a la que vas a disparar, con qué Fs, qué profundidad tienes, qué no tienes, o sea, es brutal. O sea, de aquella era imposible, ¿no? Era, era una locura. Sí, claro, tú que empezaste en analógico y has visto todo el cambio a digital y digamos la progresión tecnológica hasta el día de hoy, tú supongo que estarás flipando, ¿no? Con el avance que ha habido. Bueno, yo flipo muchísimo, ¿no? Da vértigo, ¿no? Pensar lo que era la fotografía y lo que es hoy y lo que puede ser mañana, ¿no? O sea, es algo, bueno, o sea,
de locos, ¿no? Si entramos a hablar de lo que puede ser, pues, la inteligencia artificial aplicada a la fotografía, ya es que uno, o sea, le revienta la cabeza, o sea, directamente, ¿no? Yo recuerdo a mi mentor, ¿no? Un fotógrafo con el que yo estuve muchos años trabajando, César Onaine, al que le mando un abrazo, un saludo desde aquí, que me decía, habrá una época en la que llevemos incorporado un microchip interno y hagamos las fotos, ¿no? Y yo decía, yo es que flipado. Hoy, después de todo lo que está pasando y cómo va evolucionando todo, digo, hostia, pues yo qué sé, ¿será que en algún momento pueda pasar, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Hay gente que va con aparatitos colgados, esos hombres robots, ¿no? No sé, es todo muy, muy loco y todo va muy rápido y seguramente creo que nos es muy, muy complicado llegar, digamos, a pensar en lo que puede ser el futuro de la fotografía, ¿no? Pero un futuro muy distinto al de hace 25 años cuando yo cogí por primera vez o 30 años una cámara, ¿no? Sí, O sea, obviamente ahora lo que está más a la orden del día es el tema de la inteligencia artificial, que sí, como siempre, cuando hay algún cambio, una tecnología nueva, siempre hay gente que tiene miedo de que si va a desaparecer trabajo o de qué va a no. pasar, pero al final siempre supongo que A ver, cambiará un poco, pero siempre va a haber yo trabajo. siempre digo, o sea, al final la técnica o la tecnología es lo menos importante, ¿no? O sea, al final siempre tendrá que haber detrás de esa tecnología y esa maquinita alguien que tiene una visión, una forma de ver las cosas. O sea, hablando el otro día con un colega, me dijo algo bueno, me fue un pequeño halago ahí, ¿no? A Irán, un saludo. Me comentaba que hablando con un colega le decía, no, pero es que yo he ido con bodas, con Pablo a bodas y Pablo está en el mismo sitio que yo haciendo la misma fotografía, pero es su forma de ver. Y es verdad, o sea, al final tú puedes estar detrás mía haciendo lo mismo, con la misma cámara, con la misma lente, con la misma exposición, y van a haber pequeños detalles que hacen que tu foto sea distinta. Y ese detalle es una parte humana que está en tu cerebro, en tu forma de ver el mundo, ¿no? Y eso sí que nadie puede imitarlo. Ujú. De hecho, esa es una de las cosas como lo que más persigue a lo mejor un fotógrafo, ¿no? Que es que alguien vea tus fotos y sepa que esa foto es tuya, ¿no? Esa foto es Claro. de Pablo Begles y no es de otra persona, ¿no? Creo que lo perseguimos todos los que nos dedicamos al mundo audiovisual. O sea, al final, cuando eres capaz de ser reconocido simplemente por un trozo de imagen incluso, ¿no? O sea, es como has llegado a un punto muy bueno en tu trabajo, ¿no? O sea, el ser reconocido por lo que estás haciendo, que alguien sea capaz de identificar una fotografía o incluso una edición de color, o sea, o una forma de disparar, ¿no? Entonces, es súper top cuando pasa eso, ¿no? Ujú, está claro, está claro. Pues mira, volviendo un poquito Vale. a la pregunta inicial, porque nos hemos ido un poquito desvirtuando del tema. Entonces, ¿cómo fue que empezaste tú con la fotografía de boda? Porque antes estabas diciendo que había que un poco a nivel local Sí. dedicarse a un poco de todo. Entonces, ¿cómo fue o sea, dedicándose un poco a diferentes tipos de fotografía, quiero decir? ¿Cómo te fuiste encaminando a la fotografía de bodas o cómo fueron esos inicios hasta que llegaste a la fotografía de bodas? Sí, Para 100%, digamos. realmente es verdad que yo soy de irme muy rápido de las cosas, ¿no? Porque tengo muchas cosas en la cabeza. Pero efectivamente, como te iba diciendo antes, o sea, dedicarme a la fotografía de bodas en aquel momento era casi el fracaso, ¿no? Como fotógrafo. Entonces, inicialmente mi intención siempre fue dirigirme, digamos, a la fotografía publicitaria, moda, hacia algo de interiores, algo de hoteles en el sur. Durante mi trayectoria, evidentemente, hice bodas, ¿no? Yo siempre digo que uno es fotógrafo de interiorismo cuando realmente decide serlo, ¿no? O sea, si no, yo podría ser carpintero, porque en mi casa de vez en cuando pues hago algún apañillo, ¿no? Pero no soy carpintero, ¿no? Entonces, a pesar de que la fotografía de bodas pues siempre estuvo, digamos, cercana a mí, porque vivimos en Canarias y el mercado local te obliga a dedicarte a todo, no era algo que yo quisiera hacer, ¿no? Era algo que me llegaba de rebote y hacía una boda un sábado, otra boda otro sábado, y bueno, pero sin prestarle atención, sin querer formarme, ¿no? Realmente yo decido dedicarme a la fotografía de bodas en 2011, después de una experiencia que tuve en un foro, en un congreso de fotografía de bodas, ¿no? Y dejo la fotografía publicitaria y la moda después de un shooting que hice en Tenerife para una revista. Entonces, después de ese shooting, bueno, o durante ese shooting, el director de arte de la revista se pasó todo el tiempo diciéndome, oye Pablo, pero dispara un poquito más abajo o haz esta toma, ¿no? Y entonces de repente tuve ahí un caos interno y dije,
Realmente yo la fotografía la he elegido porque para mí es una forma de expresión. O sea, yo no hago fotografías porque inicialmente sabía que me iba a ir bien, iba a ganar dinero, iba a poder pagar la hipoteca. Hago fotografía porque es una forma que tengo de expresarme. Yo conozco muchos fotógrafos que de repente empezaron a hacer fotos con 30 años. Yo llevo haciendo fotos desde que tengo 12, o sea, mucho antes de pensar incluso en estudiar fotografía, ¿no? Entonces, claro, ese día dije, no quiero ser la marioneta de directores de arte, de agencias y de creativos que me dicen qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí decido dejar la fotografía y estoy durante un tiempo en otras cosas, ¿no? En otros menesteres. Eso fue 2007, 2008, sí, 2007 más o menos. Monté una empresa de publicidad, una agencia que se llamaba, hoy todavía heredada, Azul Flojo Servicios Gráficos SLU. Y bueno, tenía diseñadores gráficos, diseñadores webs, informáticos trabajando para mí. Y durante unos años prácticamente me alejé de la fotografía. O sea, impensable en mí, que llevaba desde pequeñito con la cámara a cuestas, ¿no? Sin embargo, ese punto de inflexión que me hizo abandonarla fue el que me hizo, digamos, retomarla en 2011, ¿no? O sea, me di cuenta que había dejado algo que me apasionaba, ¿no? Entonces, recuerdo que navegando por internet me encontré con un foro de fotografía, era Boda F, y sin saber muy bien qué era, ni conocer a los fotógrafos que estaban ahí, ni saber nada de nada, decidí comprarme la entrada y me fui para Madrid. Mi pareja Judy me dijo, me apoyó, siempre me ha apoyado mucho y esa vez evidentemente me apoyó porque pensaba que era una de esas cosas que se me iban a pasar rápido y que no me iba a dedicar a la fotografía de boda. De hecho, yo creo que en algún momento me dijo, ¿pero en serio vas a hacer fotos de boda? Y yo dije, sí. Bueno, después de ese congreso, llegué a Las Palmas y dije, tío, o sea, quiero hacer esto, ¿no? Yo recuerdo que llevaba, no sé, 15 minutos en el congreso y empecé a llorar, ¿no? Viendo el trabajo de un fotógrafo mexicano que admiro mucho todavía, que es Dani Aguilar, ¿no? Pero como él, pues vi a Fer Haristi y a Citlali Rico, a muchísimos fotógrafos mexicanos que de aquellas estaban dando muy, muy fuerte, ¿no? Y la mente me explotó. O sea, llegué a Las Palmas y dije, me voy a dedicar a la fotografía de bodas y le voy a dedicar todo mi tiempo, todas mis ganas y toda mi energía a aprender y a ser un buen fotógrafo de bodas, ¿no? Entonces lo que hice fue un pequeño estudio de mercado de quiénes eran los fotógrafos que estaban ahí, que hacían cosas diferentes, ¿no? Para mí la fotografía de bodas de aquellas era, no sé, casi un fotomatón humano, ¿no? Un tío que iba con una cámara haciendo fotografías de momento sin demasiada creatividad. No era una fotografía que a mí me llamara la atención por nada. O sea, ibas y hacías fotos y ya. Pero de repente al descubrir estos fotógrafos dije, joder, es que son tíos que hacen una fotografía con un componente artístico que tiene mucho de moda. Era de locos lo que veía, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a descubrir fotógrafos. Quizás el que más me marcó de aquellas fue Jonas Peterson, ¿no? Y lo que decidí fue empezar a formarme con esos fotógrafos, ¿no? Entonces, durante un año empleé todos mis ahorros en hacer one-to-one y workshop y talleres con estos fotógrafos, ¿no? Esto fue 2011 y en 2013 fui elegido mejor fotógrafo de Europa, mejor fotógrafo revelación Europa. 2014 fui elegido Racing Star. Yo con las fechas soy muy malo, pero por ahí. 2013 mejor fotógrafo de Europa. 2014 fui mejor fotógrafo de Europa 2014. Revelación 2013. Y Racing Star 2014, 2015, por ahí. Bueno, o sea, fue en muy poco tiempo un montón de cosas buenas que me pasaron, ¿no? Sí, pero básicamente a raíz digamos, esa pasión que te dio a través del Congreso y que luego... Lo que decías, me parece curioso que hiciste como una especie de estudio de mercado para ver qué es lo que estaban haciendo aquí y tú decirte que no tenía nada que ver lo que se estaba haciendo aquí con lo que tú viste en el Congreso, ¿no? Realmente, claro, lo que se estaba haciendo en Canarias y en España todavía en aquella época era lo que yo conocía como fotografía de bodas, ¿no? Esa foto, digamos, que no estaba aportando nada al mundo, Más ¿no? rollo, digamos, como si fuera periodístico más que artístico, ¿no? Tengo que decir, cosa de que no se me quede en el aire, que de aquellas yo ya venía un poco detrás de algunos fotógrafos que sí que en Canarias estaban haciendo cosas interesantes, ¿no? Y no puedo dejar de nombrar a José Novelle, ¿no? Que quizás fue uno de los primeros, incluso antes de Boda F, que me hizo un poquito de cosquillas, ¿no? Fue como, hostia, mira lo que hace, ¿no?
Entonces, eso se me fue. Que estábamos hablando de que si tú habías visto lo que se hacía aquí, hiciste ese pequeño estudio de mercado y que no tenía nada que ver con lo que tú habías visto de esos fotógrafos mexicanos que viste en el Congreso. Claro, yo esa semana empecé, no solamente vi a esos fotógrafos mexicanos, vi fotógrafos españoles también, que ya estaban empezando a cambiar un poco la fotografía de boda en España, ¿no? Pero esa gente me llevó a otros fotógrafos, sobre todo americanos, que habían incorporado, habían robado de la categoría del lifestyle y se lo habían llevado a las bodas, ¿no? O sea, hasta aquel momento eso no se veía en Canarias y en muchas partes de España. O sea, te digo que fue una especie de boom en 2010-2011, que algunos fotógrafos empezaron a acercar la fotografía que se estaba haciendo en otras partes del mundo a España, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de estar en ese congreso y reconocer que era algo súper interesante, ¿no? Y que realmente la fotografía de bodas estaba cambiando y la fotografía de bodas la estaban haciendo fotógrafos que venían del mundo de la publicidad, de la moda, o sea, y ya no era tan vergonzoso presentarte casi como fotógrafo de bodas, ¿no? Era como... Yo recuerdo ya de aquella gente que se presentaba de forma orgullosa, ¿no? Soy fulanito, fotógrafo de bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque crees que antes como decir fotógrafo de bodas era como un poco más... Bueno, siempre ha sido, bueno, siempre fue, hasta hace poquito, gracias a muchos fotógrafos que enseñaron que la fotografía de bodas no era una cosa de andar, o sea, una fotografía que no estaba aportando nada al mundo, sino todo lo contrario. O sea, la fotografía de bodas que se está haciendo actualmente tiene un componente artístico brutal, tiene muchísimo conocimiento. Yo creo que es la fotografía quizás más completa de todas las que yo he podido hacer. O sea, primero, lo primero es el tiempo. O sea, tú tienes X cantidad de tiempo, o sea, tienes unas horas, que es lo que dura la boda, para hacerlo. O sea, después de esas horas ya no puedes hacer nada. O sea, es como se te pasó el tiempo, ¿no? Así que tienes que estar como muy despierto, técnicamente ser muy hábil, muy ágil, pero luego también tienes que tener un sentido estético para la sesión de fotos. Haces moda, haces retrato, haces bodegón, haces fotoperiodismo. En una boda realmente estás haciendo un montón de géneros, ¿no? Dentro de la fotografía. Y todo en un tiempo muy reducido y no puedes fallar, que es el componente ese, ¿no? Sí, sí. Yo sí. recuerdo, yo hice alguna vez fotos de moda que no me gustaron cómo había quedado y volví a llamar a la modelo, al estilista y al maquillador y repetía. Eso puedes hacerlo en muchos campos de la fotografía, pero en el fotoperiodismo no, evidentemente, y en la foto de boda tampoco. O sea, tienes que ser. Sí, sí. Y precisamente una de las preguntas que tenía así más o menos preparadas era que dijeras un poquito las claves o qué habilidades son las más importantes que tiene que tener un fotógrafo de bodas, porque ya que estás diciendo que tiene esas peculiaridades que sabemos que evidentemente una boda no se puede repetir, evidentemente tienes que estar ahí al loro, activo, despierto, como tú decías, y qué otras características tiene que tener un fotógrafo de bodas para ser un buen fotógrafo de bodas. Bueno, si esta pregunta me lo hubieses hecho hace 5 años, te hubiese contestado otra cosa, ¿no? Volviendo al inicio de la conversación, donde hablábamos de cómo ha evolucionado la técnica. Evidentemente, hoy no te diría que lo más importante es la técnica, ¿no? O sea, es verdad que tienes que tener unos conocimientos y unas capacidades mínimas para poder hacer fotos. Pero una cosa que no te puede, por ejemplo, fallar es ser un apasionado, por ejemplo. Es algo que no tiene nada que ver con las cámaras y tal. Siento que en la fotografía de bodas estás compartiendo un montón de momentos que para tu cliente son muy emocionales, muy tal. Creo que la empatía con tu cliente, eso es súper importante. Creo que un fotógrafo de boda, si no tuviese, digamos, esa parte humana, esa parte, digamos, de llegar a tus clientes, a las personas, de empatizar con ellos, ¿no? Hemos vivido una época súper complicada y los fotógrafos de boda hemos tenido que empatizar con todos esos clientes que estaban dejando de hacer sus bodas, ¿no? Entonces, hoy te diría que una de las cosas que tiene que tener un fotógrafo de boda es mucha pasión por lo que hace, mucha empatía con el cliente, ser muy buena persona, y luego tener una buena cámara mirrorless que te Sí, ayuda un montón. pero vamos, que se trata más de una cuestión de más de don de gente, más Sí. de empatizar, como dices, o sea, más de humano, de persona que de técnica, ¿no? Al final, evidentemente, tienes que tener Obvio. técnica, o sea, sí o sí, Sí. pero el plus trata más de la persona que de... Yo creo que sí, al final estamos trabajando con personas todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que un fotógrafo de boda, si tuviese que tener
un ingrediente al que no le puede fallar es eso, ser persona, ser humano, ser muy empático, llegar a las personas, entenderlas, ¿no? Es como entrar en ellos, congeniar con ellos, ¿no? Eso es algo que no podría fallarle a un fotógrafo de boda. Un fotógrafo que no empatiza con las cosas, que no tiene don de gente, que no tiene... Al final se va a aburrir muy rápido de las bodas. Una persona a la que no le guste relacionarse con las personas va a terminar aburrido de que un invitado en una boda te diga, fotógrafo, hazme una foto. Pues se lo va a tomar mal. O sea, a mí me llaman, fotógrafo, hazme una foto, y yo voy todo feliz a hacer una foto, ¿sabes? Entonces, empatizar con todos tus clientes creo que es ese ingrediente que no puede fallar. Bueno, pues tenemos un buen consejo que nos has dado. Sí. Y una cosa que te quería preguntar, porque bueno, te quería preguntar yo, pero lo dijo José Bringas en su podcast, si no me equivoco, en su programa, y es que decía como que tú fuiste un poco el que, digamos, de los primeros que trajo ese estilo de tonos como de edición, de tonos así marrones, ocres, o no sé si también en cuanto al estilo de fotografía. Si no me equivoco, él básicamente se refería a que tú habías sido un poco el de los primeros que trajo ese estilo o ese nuevo modo de hacer la fotografía de boda, ¿no? Con esto además tengo alguna anécdota, a ver si te la puedo contar. Pero sí, no inventé absolutamente nada. O sea, yo simplemente estuve... Lo que sí que hice, que es una carencia que noto mucho ahora mismo, es como aporté mi granito de arena a ese estilo que se estaba haciendo, ¿no? Conseguí aportarle algo y hacerla mía, ¿no? Pero evidentemente no inventé nada. O sea, yo empecé a seguir a fotógrafos que venían de fuera a dar workshop aquí, o incluso yo me moví fuera a dar workshop. Y lo que hice fue añadir pequeñas cositas a ese trabajo que, por ejemplo, hacía Sean Flanagan o hacía Jonas Peterson o hacían otros fotógrafos ya en el mundo, ¿no? Pero sí que fui, por lo menos, de los primeros, digamos, en traerlo. Sí, a lo mejor, y puede sonar un poco feo, pero de los primeros fotógrafos con reconocimientos en Canarias que trajo ese estilo aquí, ¿vale? Yo no diría de esos, no el ocre, tal, o sea, esos tonos, más que hablar de esos tonos, hablaría del estilo. Piensa que estábamos casi haciendo lo que hacían fotógrafos americanos en Portland de aquella, ¿no? Entonces en Portland estaban todo el día trabajando sobre nublado, y entonces a mínimo que tú subieras un poquito de temperatura, tus tomas se veían un poquito más cálidas y tal. Pero no es lo más característico de lo que, digamos, empecé a hacer yo, ¿no? O sea, es verdad que la gente piensa que la fotografía es única y exclusivamente color, ¿no? Y todo el mundo está preocupado en el preset mágico que haga que mis fotos, pum, mejoren y sean perfectas. Y eso no es así. O sea, lo digo yo que vendo preset. Sí. Y probablemente no te haya contestado tu pregunta. Ah, bueno, como anécdota, me vino a ver un fotógrafo al estudio de aquellas y me dijo... Nos fuimos a tomar un café y me dijo, oye Pablo, yo creo que lo que estás haciendo igual es un poco arriesgado. Y el cliente local, el cliente canario, esto no lo va a entender, o sea, no vas a hacer ninguna boda, ¿no? Y entonces yo me quedé así y dije, guau, pues tío, si esto que es lo que quiero hacer, que es lo que me apetece, que es con lo que siento ahora mismo, digamos, ese hormigueo dentro de mí, no me hace vender bodas, no haré bodas, intentaré hacer otra cosa, ¿sabes? Pero... no voy a hacer bodas única y exclusivamente para que le guste a mi cliente única y exclusivamente. Esas fotos que no me apetecía hacer, lo que yo conocía como bodas que podía vender en aquel momento, no quería hacerlo. Entonces aposté por un estilo, por una forma, fui súper insistente, fui muy cabezota, bueno, y eso al final trajo resultados, ¿no? Es verdad que bueno, hoy abres blogs de fotógrafos de boda en Canarias y todos son copia-pegas, ¿no? Y gente que, bueno, nos parecemos mucho, ¿no? Pero de aquellas era difícil ver lo que yo estaba haciendo y difícil ver que esa fotografía además se iba a implantar de la forma en que se implantó, ¿no? O sea, muchos fotógrafos vendimos, digamos, ese estilo de fotógrafos que viajaban mucho por el mundo, el Destination Wedding y lo maravilloso que era todo esto, y eso se abrió tanto que al final gente que en su vida había pensado en dedicarse a la fotografía y menos de boda, empezaron a hacerla. ¿Sabes? Claro, O sea, claro. que fue... Sí, pero claro, pero el inicio, ¿cómo fue? Porque ya que lo comentas, ¿cómo, digamos, que introdujiste, bueno, tú o cualquier persona, poco a poco ese estilo? Porque en el sentido de que, claro,
se está haciendo este tipo de fotografía de boda, a lo mejor más periodista o con un estilo muy definido, y tú vienes con algo, entre comillas, completamente nuevo. ¿Cómo hiciste o cómo fue para que poco a poco la gente te fuera diciendo que sí? ¿Verdaderamente la gente lo valoraba desde el principio y veía que podía funcionar? Por ejemplo, los novios lo veían y te decían, vale, es una buena fotografía, vamos a hacerla contigo. O decían, no, pero es que tú estás haciendo algo que no tiene nada que ver con la otra fotografía que están haciendo aquí. Efectivamente, al final tu trabajo te posiciona en el mercado. O sea, es verdad que, oye, si tú quieres vender camisas amarillas y tienes una tienda de camisetas, pues tienes que poner la camisa amarilla en el escaparate y vender esa camisa. ¿Quiere decir eso que la tienda solamente vende camisas amarillas? Las tendrá blancas, marrones, azules, ¿no? Entonces es verdad que yo, para introducir, digamos, ese estilo, empecé a hacer esa fotografía que yo quería hacer y pequeñas píldoras de fotos, digamos, en las que los fotógrafos llamábamos la fotografía para el cliente, ¿no? O sea, tú sabías que pues la madre de la novia de aquellas te pedía una foto para portarretrato que era tipo, pues los dos mirando a cámara, ¿no? Esa foto, pues intentaba que no me fallara dentro del reportaje, pero cada vez mis reportajes tenían un porcentaje mayor de la foto que yo quería hacer, ¿no? O sea, al final no olvidemos, estamos haciendo bodas, es un trabajo de muchísima responsabilidad. Yo lo sigo pasando mal cada vez que tengo que hacer una boda. El día antes estoy nervioso. Yo, no sé, tengo mareos, ¿sabes? Me dan mareos cuando voy en el coche a la boda y ya sé que son mareos de estos que son pensados, ¿no? Que no es que me esté pasando nada, sino que los propios nervios me llevan a eso. Entonces, siempre he tenido, digamos, ese sentimiento de responsabilidad del trabajo que hago, ¿no? Es verdad que yo, esa parte, siento que a muchos fotógrafos, o a algunos, no a muchos, pero a veces no lo veo, ¿no? Y siento que no son conscientes de la responsabilidad que tenemos como fotógrafos de boda, ¿no? Es como eso. Pero sigo eso, me sigo poniendo muy nervioso y empecé, incorporando, digamos, la fotografía que yo quería hacer a un reportaje que se hacía en aquel momento, ¿no? Y cada vez mi porcentaje de fotos fue creciendo, creciendo, hasta que el 100% de mi trabajo era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero no tardé mucho, o sea, en mi primer año de bodas de aquellas, ya estaba haciendo lo que yo quería. Era esa foto menos posada, más natural, más fresca, más rota, más espontánea, donde el posado se hacía, pero de una forma, digamos, diferente a como la entendíamos hasta ese momento, ¿no? O sea, bueno, fueron unos años súper divertidos, súper entretenidos, ¿no? Y yo siempre lo digo, esos primeros años, digamos, de introducción de ese estilo fotográfico, fue apasionante, fue algo brutal. Entonces, Pero como dices que vamos, que no fue ni de golpe ni muy lento, no. sino una cosa paulatina que al final fuiste metiendo poco a poco esa fotografía de los reportajes que se iban haciendo hasta que al final se quedó completamente la nueva, ¿no? Yo vendía esa camisa amarilla, como decía antes, ¿no? Yo vendía el trabajo que quería hacer, ¿vale? Pero siendo consciente de que todavía los novios y mis clientes me iban a pedir esa fotografía en el reportaje, ¿no? Para el portarretrato de la madre. Pongo el ejemplo ese, pues, un ejemplo como muy tal. Pero fue rápido, o sea, nosotros cambiamos eso muy rápido. Los primeros que entendieron ese estilo era gente a lo mejor que tenía, digamos, una relación más directa con el mundo del arte, ¿no? O sea, a mí me empiezan a contratar clientes de fuera que se casan en Gran Canaria, por ejemplo, pues una clienta de Nueva York que vive en Nueva York, pero se casaba en Gran Canaria. O sea, que de repente ya el trabajo que yo estaba haciendo en bodas lo había visto allá, ¿no? O me contrataba una diseñadora gráfica o un arquitecto. O sea, fíjate que mis primeros clientes tenían, digamos, no es que los otros no tuvieran cultura visual, sí la tienen, pero tenían otras inquietudes. Sí, que digamos que tenían cierto interés por el arte y que a lo mejor por ahí quizás... Entendieron más mi fotografía. Exacto. Sí, entendieron más la fotografía y llegué a esos clientes, ¿no? Luego ya eso se abrió y al elegirme fotógrafo revelación, pues ya empecé a hacer fotos fuera, en península, en Europa, bueno, y ya prácticamente he fotografiado los 5 continentes. Bueno, los 5 no, pero muchos de los continentes. Hago temporada en Estados Unidos, hago temporada en Europa y hago temporada en Asia, ¿no? O sea, al final me paso prácticamente todo el año moviéndome por los diferentes países. Que precisamente te quería comentar ahora un poquito sobre ese tema de que, claro, hace bodas un poquito a nivel internacional y te lo quiero relacionar
con la parte que decías de que sigues teniendo nervios. Los nervios, digamos que cuando tienes una boda afuera y a lo mejor es un sitio en el que nunca has estado, tienes más nervios porque a lo mejor tienes que llegar y preparártelo, ver dónde está todo, la ceremonia es aquí, esto es allá, tal, y así tenerlo más controlado. O digamos que los nervios son iguales para todos. Bueno, es verdad que cuando viajas y sales fuera a sitios que no conoces, fincas que no conoces o países que no conoces, pues imagínate, o sea, cuando mi primera boda en India, en Goa, dije, uff, a ver cómo me muevo ahí, ¿sabes? Como, yo no sé a dónde voy. Eso tiene, digamos, un suplemento de nervios, pero me da igual, o sea, puedo ir todos los fines de semana a la finca de los Pinos aquí en Arucas y tener los nervios, eso, ¿sabes? Que es que hay un extra cuando viajas fuera, pero básicamente es lo mismo. O sea, al final, cuando, digamos, utilizas pequeñas herramientas para evitar, digamos, problemas en las bodas, ¿no? Sobre todo cuando viajas fuera. Si yo tengo una boda en Estados Unidos, por ejemplo, viajo una semana antes. O sea, tengo que ir a Estados Unidos porque tengo la boda el sábado, el domingo o el lunes estoy viajando, ¿vale? En agosto tuve una boda el 13 en Estados Unidos, una boda el día 6 en Madrid, hice la boda el día 6 y el 7 volé a Estados Unidos, ¿vale? Voy con mucho tiempo, voy con tiempo como para conocer un poco los sitios, aunque yo soy de que a mí me encanta descubrirlos, ¿no? Es como si puedo no haber visitado antes el lugar donde voy a fotografiar la boda, mejor. O sea, es como me dejo sorprender por los espacios, ver qué es lo que me llama la atención en ese momento, qué es lo que me inspira en ese momento. Por eso mirar como un niño, ¿no? Ese niño que está todos los días jugando en el mismo cuarto y es capaz de jugar todas las tardes con los mismos muñequitos y con la misma pasión, ¿no? Ujú. Pues eso lo consigues cuando estás todo el tiempo descubriendo cosas. Y no puede ser también un arma de doble filo en el sentido de que a lo mejor no controla bien el espacio y te sorprende en algún momento de la ceremonia o Para de... mal. Sí, No, exacto. bueno, tenemos, bueno, ya uno ya tiene ya, son muchos años trabajando y casi hemos resuelto la mayoría de los problemas que se te pueden dar en una boda. Quiero decir, pues claro que me ha pasado que llegar a un sitio y que de repente el salón no tenga nada de luz. Va, esa pantalla ya me la pasé. Pueden llegar a un sitio donde de repente no tengas sitios chulos para hacer unos posados bonitos. Pero nada, esa pantalla también me la pasé, ¿no? Es como de repente ya has resuelto esos problemas en anteriores bodas. No todos en la misma boda, pero en una boda te pasó algo que tuviste que resolver y lo resolviste, en la otra, en la otra, ¿no? Y al final, cuando te encuentras de nuevo con el problema, digamos, tu maquinita interna e innata soluciona el problema. O sea, yo no te puedo decir que tenga, o sea, que me haya visto en un problema que no haya podido resolver, ¿no? Que tenga que ver con la parte técnica. Por eso digo a veces que la parte técnica no es tan importante. Y cualquier espacio, incluyendo un muro blanco, puede ser lo más interesante del mundo, ¿vale? Una de las fotos de bodas que más me gusta es una foto que le hizo Peter Limber a Marta Ortega, a la dueña de Sara, en un muro blanco. ¿Vale? O sea, Ujú. o sea, y estaban en Galicia, en un sitio espectacular, la novia iba espectacular, tenía a Peter Limber, que era la polla, y la puso en un muro blanco. O sea, un muro blanco. Pues habrá millones de muros blancos en el peor de los sitios al que vayas a hacer una boda, ¿no? Ujú. Y luego podemos hablar de luz, ¿no? Pues puedes tener un muro blanco con una mierda de luz. Pero también yo digo, o sea, la luz de un flash externo se puede utilizar de forma muy natural, ¿no? Ujú. Claro, claro. Aunque es verdad que si hablamos de estilos, una de las cosas que más, digamos, marca nuestro estilo es que trabajamos todo con luz natural o lo máximo que podemos trabajar con luz natural, pero siempre llevamos un flash en el bolso, ¿no? Y un flash bien utilizado, bien rebotado, en una dirección correcta, pues de repente te puede dar una luz natural espectacular. De hecho, no me atrevería a decir que la foto de Peter Limber no tenga un flash por ahí colocado en algún lado, ¿vale? Ujú. Y más siendo Peter Limber, Ujú. que entiendo que llevaría a su gaffer ahí a poner el flash. Claro, claro. Y también entiendo que tú también llevarás, no vas tú solo, ¿no? Tendrás un segundo fotógrafo Es o una... llevas dos cámaras o cómo va la cosa. Bueno, sí, bueno, imagínate, si me pongo nervioso previo a la boda, imagínate lo precavido que soy, ¿no? No solamente llevo dos cámaras, sino siempre grabo en doble slot en las dos cámaras, llevo lentes
pues de sobra, o sea, yo trabajo lentes fijas, pero siempre tengo un zoom por si le pasa alguna fija. El flash, pues sí llevo uno, pero baterías de sobra. Y llevo mi ordenador para hacer backup una vez termino. Y si estoy trabajando en el extranjero, dejo una copia de seguridad siempre en el destino. ¿Vale? Y sí, mira, cosas de perro viejo. sí, efectivamente, ¿no? Al final, si te vas a México a hacer una boda, o te vas a Estados Unidos, o te vas a, no sé, da igual, a París, no sé. Al final, de regreso a casa, estás cogiendo aviones, vas con tu maletita, con las copias de seguridad, una en un lado y otra escondida en otra, cosa de que si te roban un bolso, pues la tienes en la otra. Pero a pesar de eso, dejar un disco a un compañero de París, por ejemplo, o sea, llama... Prácticamente ya tenemos amigos en todos lados, ¿no? Es fácil encontrar a un colega fotógrafo. Y un pendrive de, no sé, pues con un pendrive de 500 gigas, se lo dejas ahí con una copia de seguridad y, oye, y cuando termine la boda y ya hayas llegado a casa y hayas descargado, se lo regalas. Sí, sí. Oye, ya lo puedes desformatear y para ti. Pero lo que no puede pasar es que de repente, por una cosa ajena a ti que puede hacer que te roben o no sé, tener que enfrentarte a la situación de decirle a unos novios que no tienes las fotos de su boda. A mí eso, no sé, no quiero ni pensar que pudiera pasarme, ¿sabes? Claro, en ningún momento has tenido que enfrentarte a esa situación, ¿no? Porque si no, no estarías diciendo que no te querías ni imaginarlo, ¿no? No, la verdad que no, y espero no tener que enfrentarme. Ya te digo que son, digamos, tengo muchas cosas que me dan seguridad, ¿no? O sea, 2 cámaras, doble slot, segundos fotógrafos que también hacen exactamente lo mismo que yo, que antes me preguntaba si iba con Second. En la mayoría de las bodas sí, ¿vale? Y hay bodas en las que a lo mejor pues no lo llevo por circunstancias X, ¿no? Porque son bodas muy íntimas de muy pocos invitados y a lo mejor sobredimensionar, digamos, con 2 fotógrafos o 3 videógrafos, una boda que tiene a lo mejor 20 invitados no tiene sentido, ¿vale? Pero sí que tomo todas las medidas de seguridad posibles. O sea, para eso soy muy, ¿sabes? No, y obviamente en este campo es necesario 100%, porque Sí. como es irrepetible, tienes que mantener todas las medidas de seguridad posibles para que no se pierda la información. No puede pasar nada. O sea, al único que se le puede perder las fotos es a los novios. ¿Vale? Porque yo tendré una copia de seguridad para dársela, ¿no? Esta semana precisamente me llamó una novia de 2017, Gema. Me mandó un audio que te lo pondría porque, bueno, luego te lo voy a poner para que lo escuches, diciéndome que había perdido las fotos. No sé, se le rompió el ordenador, el disco duro externo, un lío. En ese momento escuché su mensaje y no le pude contestar. Pasaron unas horas y cuando volví al WhatsApp me había mandado 2 audios más. En algunos se le nota casi que puede llegar a llorar, ¿sabes? Era como... había perdido sus fotos de boda. Yo en ese momento no le contesté, pues no pude, pero me quedé tranquilo, tengo tu copia, ¿no? Es como tranquila. Y ya luego le dije, tía, tengo tu copia, no te preocupes, toma tal, y se la pasé, ¿no? Joder, es algo, no sé, también que dice mucho, ¿no? De cómo me preocupa a mí, digamos, el trabajo que hago y mis clientes, ¿no? O sea, normalmente los fotógrafos dicen, oye, te guardo la copia durante X cantidad de años. Es verdad que yo no puedo garantizar que tenga una copia de seguridad de su boda durante 50 años. O sea, probablemente porque yo no esté aquí, no sé si algún heredero de mis archivos querrá seguir pagando la plataforma que me lo guarda en la nube, ¿sabes? Que es una cosa que me genera también un poco de caos en mi cabeza, ¿no? Es como, vale, tengo, no sé, mi copia en Drive, tengo mi copia en iCloud o en, no sé, Dropbox o lo en lo que sea, sí. así, por no ser public. Pero ¿y el día que se deje de pagar? Porque yo ya no voy a estar. ¿Qué pasa, tío? Claro, sí. De hecho, te iba a preguntar eso, que dónde lo tenías, si tenías a lo mejor una estación física o era en la nube o... Mira, yo tengo, en casa tengo 3 copias físicas, ¿vale? Luego uso el Amazon Drive, que el Amazon digamos que es infinito, que puedo subir todo lo que quiero. Y luego los archivos editados los guardo en una nube que es CloudSpot, que me sirve además como galería para el cliente. Okay. O sea que voy súper seguro, ¿no? Y yo además soy de los que no borro ni un solo row, ¿no? En mi disco siempre está todo lo que disparé. O sea, todo. Si disparé 3000, 3000. Si disparé 4000, 4000. Están todas. Sí, todo completo. Que no selecciono, esto no me vale, lo tiro, ¿no? O sea, no porque soy de la idea de que
tu trabajo revisado en otro momento te puede dar pequeñas píldoras o joyas que no vistes en ese momento, ¿no? Ujú. Como se trata de algo tan emocional y tu estado de ánimo influye tanto en por qué esta foto y no aquella, sé que dentro de un tiempo, si volviese a repasar mi trabajo, a lo mejor elegiría otras fotos que no elegí, ¿no? Claro, Es claro. curioso. Ujú. Sí, sí. Seguimos por el tema de internacional. Te quería preguntar también qué diferencias culturales hay en las bodas. Porque claro, si me dices que te has ido a una boda en India, otra a lo mejor en Estados Unidos, ¿qué diferencias hay en cuanto a las bodas de aquí? ¿O qué diferencias culturales ves entre cada una de ellas? Bueno, al final la boda es una boda, o sea, es verdad que son momentos y depende de qué tipo de boda o qué tipo de, digamos, de ceremonia estés haciendo, pues tendrás unos momentos u otros, ¿no? O sea, si estás haciendo una boda a una pareja judía, sabes que hay unos momentos que para ellos son súper importantes, y si estás haciendo una boda en, no sé, en Barcelona, sabes que la entrega del ramo del padrino es súper importante, y cada boda, digamos, tiene sus diferencias, pero no deja de ser una boda. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar pendiente a todo lo que pasa. O sea, me he enfrentado por primera vez a una boda que era, por ejemplo, judía, y no sabía qué es lo que podía pasar. Y vi a un tío que estaba dándole pisotones al suelo para romper un vaso, ¿no? O sea, ahí te salta la alarma. O sea, eso que está pasando tiene que ser importante. Entonces, yo que soy como muy inquieto, estoy fotografiando todo el tiempo, ¿no? O sea, yo hay algo que digo es que cuando te contratan como fotógrafo de bodas, te contratan para que tengas la cámara aquí y no la tengas en la barriga, ¿no? Entonces, yo siempre la tengo aquí, es como el tenista que va a la volea, ¿no? Si subes a la red con la raqueta aquí, te ganan la pelota, ¿no? Tienes que subir con la raqueta arriba. Y el fotógrafo de bodas tiene que estar siempre con la cámara arriba, ¿no? Viendo qué es lo que está pasando, esa visión periférica de la que hablan algunos fotógrafos, ¿no? Que no es estar cerrado aquí, sino ver qué es lo que está pasando por los lados, ser inquieto, moverte, vigilar, observar, hasta en el suelo te puedes encontrar con algún detalle que de repente puede ser súper divertido o súper bonito o especial para los novios, ¿no? Ujú. Sí, lo decía sobre todo desde el punto de vista de, claro, tú a lo mejor, si estás acostumbrado, yo que sé, a las bodas, entre comillas, digamos, canarias, pues sabes que es importante esto, esto y esto, pero Sí, a lo mejor te vas ahora, o judía, por ejemplo, que lo nombraste, pues claro, a lo mejor hay X momentos que, como tú dices, les toman más valor y tú tienes que saberlo. Entonces, sí. ¿qué lo has aprendido? ¿A base de estar atento en la boda? ¿A base de ver qué es lo más importante en las bodas judías o cómo? Bueno, yo, como te lo decía antes, yo intento empatizar mucho con mis clientes y hablar mucho con ellos, ¿no? Entonces, es verdad que antes de la boda yo hablaba un montón de tiempo con los novios. Una pregunta que me puede hacer el novio, por ejemplo, en mi primera boda judía: ¿has hecho alguna vez una boda judía? Hay que ser honesto y sincero, o sea, la honestidad y la sinceridad ante todo. Y entonces, no, tío, pues no, pero me encantaría y qué ganas tengo de hacerlo, ¿no? Y porque hay momentos, hay cosas diferentes, me imagino, y le dejas que te cuente, ¿sabes? Ah, pues mira, un momento súper importante es cuando nosotros hacemos esto, ¿no? Y eso pasa en este momento, ¿no? Pero al margen de eso, hay quien pueda dar por obvio que tú sabes algo y no contártelo. Entonces, ante todo, estar pendiente y estar siempre como muy observador y muy curioso de qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, Entonces, claro. cuando haces una boda religiosa en Gran Canaria, en la finca, no, perdón, en la iglesia de Arucas, por ejemplo, ¿no? Y es con misa. Pues ya, si sabes si es con misa, sabes lo que va a pasar, ¿no? Sabes que va a haber una homilía, sabes que va a haber unas lecturas, un intercambio de alianzas, arras, comuniones, entradas, salidas, todo lo que puede pasar, las firmas, ya los conoces y sabes en qué momento vienen, ¿no? O sea, yo creo que depende del cura y la homilía. Llegó un momento en el que podía repetirla en voz baja, ¿no? O sea, Claro, claro. las bodas de Caná de Galilea, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que da igual lo que hagas, el tipo de boda que hagas. Si eres un fotógrafo inquieto, observador y preocupado, honesto con lo que haces, responsable de tu trabajo, al final eso te lleva a que no se te escapen, ¿no? Alguna vez, de repente, claro, cuando empecé iba mucho con fotógrafos de bodas por ahí, ¿no? Y recuerdo en una boda que me invitaron como second, y de repente iban a intercambiarse las alianzas y las jarras, y el fotógrafo estaba... Era una boda, sí, en un campo de golf, recuerdo. Y el fotógrafo estaba como no sé, pero 500 metros de los novios. Y yo decía, joder, y ahora, menos mal que estoy yo. No sé si él se fue porque estaba yo
o sí, porque normalmente está como un poco, no sé, es como me llamó la atención eso, ¿no? Sí, vamos, pero como tú dices que si estás atento y al loro con la Sí. visión periférica y tal, puedes sacar el momento importante sí o sí. Efectivamente, y también te puedes alejar y te puedes acercar y es verdad que la fotografía no tiene que ser una fotografía encorsetada como la de antes, pero sí que tienes que tener los momentos. Hay momentos, o sea, por muy artista que tú seas, por Sí, muy, no sé, eh, tienes que tener determinados momentos desde tu punto de vista, desde tu forma de entender la fotografía o entender el mundo, entender el arte, entender lo que tú quieras, pero coño, por lo menos tener la foto de las alianzas. Que la tienes trepidada, movida y desenfocada y la pones en blanco y negro porque es tu rollo, perfecto, pero la tienes. Lo que no ujú. puedes es no tenerla. Sí, sí, Es más sí, fácil que... defenderlo, ¿no? En plan, oye, no, mi rollo es este, yo hago fotos trepidadas, movidas, desenfocadas y en blanco y negro, y en el momento de las alianzas así. Además, en mi página web solo pongo esas fotos y tú me has contratado, ¿no? Entonces, pero si no la tienes ni siquiera así, es como mierda. Sí, 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 que, o sea, hay momentos, hay checkpoints que vas a tener que tener sí o sí que son súper importantes. Ahora ya luego, como lo tengas, pues ya... Ya, al final, bueno, la fotografía de bodas, pues, digamos, incorpora, ya no solamente es una fotografía documental, ¿no? Es una fotografía artística, entonces, siempre que tú, digamos, tengas una consistencia, una coherencia y un sentido en lo que estás haciendo, puedes defenderlo y valer. O sea, de hecho, ahora, digamos, el mundo está buscando, digamos, otra dirección dentro de la fotografía de bodas. Ya el mundo lifestyle, los hombres con barbas, tatuajes y botas en la montaña, pues ya no están tan de moda y se empieza a buscar otro tipo de fotografía, ¿no? Y que quizás es una fotografía un poco más editorial, incorporando determinados aspectos como muy especiales, ¿no? Y bueno, va hacia allá y los clientes están contratando eso, ¿no? Ujú. No, obviamente todo va cambiando y evolucionando y no iba a durar toda la vida ni una cosa ni la otra, así que hay que estar constantemente adaptándose. Exacto. Te, Sí. te quería comentar una cosa que antes se quedó en el tintero, así ya cambiando de tema, y es el tema de la edición. Es decir, ¿por qué crees que se toman esos tonos ocres que que te hablaba antes? O sea, ¿por qué crees que es lo que más predomina en la fotografía de boda? Obviamente por la calidez que hay que transmitir, ¿no? Pero ¿hay alguna otra razón que tú creas que por eso? Porque yo veo muchas fotografías de boda y para mí casi todos tienen casi que la edición calcada, es decir, tienen casi todos los mismos tonos de piel, los mismos, es que lo veo casi todo muy parecido. Vale. Venimos de una fotografía heredada de esos fotógrafos, como te decía antes. Creo que los grandes, digamos, fotógrafos que marcaron ese estilo venían de Estados Unidos, de Portland, Oregón, ¿no? Y vienen de trabajar en nublado todo el día, entonces, digamos que ese estilo de edición se daba muy fácil, ¿no? Era como llegabas enseguida a esos ocres, a esos verdes desaturados, a esos naranjitas, a esos tonos de piel, digamos, como que tienen, que no deberían ser naranjas, que luego yo me veo las fotos y digo, uff, se les fue, ¿no? Es como, no es exactamente así. O sea, claro, el color es Es que también es muy complicado porque tan loco. desde que te vayas un poquito, o sea, hay que tener, para el color, yo la verdad, personalmente, no se me da demasiado bien y creo que hay que tener muy buen ojo para el color, o sea, es bastante complicado. El color es súper complicado y no todas las luces tienen el mismo color. El problema quizás es que cuando tú intentas aplicar un estilo de edición en una luz que no se corresponde, es cuando las cosas o sea, es como chillan, ¿no? Es Claro, como, claro. no me pega esto en esta luz, ¿no? O sea, si tú tienes un contraluz a las 7 de la tarde en Maspalomas y tu foto es naranjita, es normal, tiene que pasar. Pero si tú estás disparando con luz directa a las 12 del mediodía y tu foto es naranja, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? La gente yo creo que hace porque es lo que se hace sin entender previamente que eso tiene una razón, ¿no? Yo vendo preset y en mis vídeos, para los que hayan comprado los presets, se descargan un vídeo donde yo lo explico, ¿no? O sea, explico que funciona muy bien en determinadas situaciones, ¿no? Y es verdad que mi edición se va a esos tonos ocres, marroncitos y tal, no sé qué, pero porque yo estoy buscando una luz. O sea, Ujú. yo no busco un color. La gente normalmente está buscando el color. Pero lo que yo busco es la luz, digamos, que propicie que mi edición funcione, ¿no? Ujú, ujú. Entonces,
sé que mis luces nubladas, las difusas, la luz que entra en una ventana y rebota y es suave, las luces directas no me funcionan, las luces de mediodía no me funcionan. Entonces, yo edito igual una foto de tarde o nublada que una foto a mediodía en un parque, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hablas de que la gente identifica tu trabajo es porque lo único que haces es enseñar esa parte del trabajo donde todo lo que tú quieres enseñar se aplica a la perfección, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el conocimiento para decir, esta foto no funciona porque no se va a identificar como mía, ¿vale? Yo no cojo una foto de mediodía y le pongo temperatura de color 12.000, ¿vale? No, no me funciona. Entonces, cuando insistes con coherencia y con sentido en estilo de edición, de color, pues al final consigues eso. Ujú. Yo, también es verdad que son cosas que vemos nosotros, el cliente no lo ve, el cliente puede llegar a observar eso que tú dices, que todo el mundo es igual, ¿no? Y yo enseguida detecto que no, que no. O sea, no porque no trabajo la luz, no porque está con luz cortada, no porque está la luz muy cenital, no porque esa luz no funciona, no porque mezclo luces cálidas con luces frías, no. O sea, hay un montón de detalles que, que me hacen darle al botón de apagado, ¿no? Esa foto no es correcta, ¿no? Ujú, ujú. O sea, pero básicamente resumiendo, bueno, resumiendo no, que es muy importante saber el por qué se hacen las cosas y no decir, vale, esto es lo que se está haciendo, vamos a copiarlo. No, hay que ver por qué se está haciendo para ver cómo emplearlo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la fotografía del ramo y la mano, ¿no? O sea, yo, o sea, empecé a fotografiar las manos con los elementos, ¿no? Con los zapatos, con los anillos, con el ramo, con no sé qué tal. Eso no lo hice única y exclusivamente porque la fotografía era bonita, que también lo hacía y lo empecé a hacer porque en una boda me encontré con una novia que usaba los mismos, tenía unos chimillú, unos zapatos que eran exactamente iguales que los de la novia de la semana anterior, ¿vale? Y eso me hizo reflexionar sobre, al final es un zapato, o sea, y la foto del sábado pasado de los zapatos, que es súper bonita, se la entrego y ya tiene sus zapatos, ¿no? Ujú. Vale. ¿Cómo hago que ese zapato sea exactamente de esa novia y no del anterior? O un ramo de flores, o unos anillos, unos pendientes, todas esas cosas, ¿no? Pues incorporando el elemento humano, ¿no? Entonces yo empecé a incorporar el elemento humano porque era la única forma que yo tenía de hacer de cada una de las personas ese recurso, ese elemento, ese ramo. La gente empezó a hacerlo como copia, ¿no? O sea, porque era bonito nada más. Entonces yo recuerdo haber preguntado a alguien, oye, ¿por qué la haces? Es que está súper guapa, ¿no? Digo, y que está súper guapa funciona porque además te hace vender fotos, pero cuando eres capaz de analizar y llegar, digamos, al fondo de por qué son las cosas, tu trabajo tiene mucha más fuerza que el que solamente copia, ¿no? Y ya está. Entonces, el que copia es capaz de subir temperatura de color a las 12 del mediodía en un parque, ¿vale? Y la mayoría puede llegar a pensar que está bien hecho, ¿no? Sin embargo, está muy mal aplicado lo que... el preset, por ejemplo, el Sí, color, ¿no? sí, Está sí, muy, sí, sí. muy mal aplicado. O Ujú, sea, no todos los presets, o no todos los colores, o no todos los tipos de edición funcionan en todas las luces, ¿no? ujú. Sí, vamos, pero resumiendo que hay que saber el por qué se hacen las cosas para aplicarlas bien, ¿no? Claro, si tú no sabes por qué se hacen las cosas, al final te puedes pasar toda la vida, por eso el autoanálisis, ¿no? Te puedes pasar toda la vida haciendo algo mal, simplemente porque no te paraste a pensar por qué lo estás haciendo, ¿no? O tuviste la inquietud de preguntarle a la persona que lo hacía, que te inspiró, por qué, ¿no? Eh, puede pasarte que esa persona te lo explique, incluso tú no llegues al punto, ¿no? Porque tú a lo mejor no entiendes el color o no llegas a ver la luz. La luz tú no la ves en el momento en el que empiezas a hacer fotos, ya sabes cómo funciona la luz, ¿no? O sea, entender la luz, la reflexión de la luz, cómo incide, cómo no incide, qué es lo que pasa cuando estás en una playa, en un monte, en una montaña, qué es lo que pasa cuando tu entorno tiene colores X, qué pasa si la luz filtra a través de algo, ¿no? Hay muchos fotógrafos que cuando veo su trabajo creo que no son capaces, porque si fueran capaces de entender que eso está pasando, pues probablemente lo corregirían, porque una cosa y la otra no van de la mano. O sea, lo que estás intentando, digamos, el color al que estás intentando llegar,
no lleva esa luz, ni lleva ese entorno, ni lleva ese espacio, ni lleva son muchas cosas. O sea, el color no es solamente un preset, el color es luz, es composición, es espacio, es estilismo, Vestuario, sí, de todo. es todo, o sea, la luz es todo. Entonces, lo que pasa es que, claro, la gente se va, digamos, a lo último del color, ¿no? Que es es la varita mágica del preset, que no funciona para nada si no eres capaz de verlo. Que crees que también hace mucho daño eso de que... bueno, tú ya dijiste que vendes presets, ¿no? Pero que hace un poquito daño esa, digamos, cultura del preset, ¿no? De que decirte de que con este preset mágico de X fotógrafo ya vas a tener una foto como él. Pues no es así, evidentemente. Obvio, o sea, un preset no hace que tu fotografía cambie, ¿no? O sea, un preset aplica unos parámetros, son X parámetros, con temperatura, altas luces, sombras, HSL, curvas, no sé, curvas de color. Ese preset no está contigo eligiendo en la calle qué luz es la más interesante de las que tienes alrededor tuya, qué entorno es el que más favorece a lo que tú vas a aplicar, qué colores dentro de tu composición no van a funcionar, ¿no? O sea, si yo estoy en un entorno, en una ciudad, y tengo un muro de color azul, yo ya sé que no me va a funcionar y voy a apartar ese muro azul, ¿no? Entonces, se llega, digamos, a esa depuración de tal cuando has trabajado un montón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todavía no has trabajado y crees que estás en la posición de tal? Pues que crees que a lo mejor un preset en el clip de aplicar te lo va a dar, ¿no? Pero realmente lo grave es cuando el que le dio al clip lo ve igual, ¿no? Porque el que no es fotógrafo y sí lo ve igual, pues se puede entender. O sea, yo no le puedo decir al director de mi banco si él siente alguna diferencia entre dos fotos, ¿no? Capaz de, no va a ver, no va a ser capaz de distinguir una luz de otra. Si es dura, si es floja, si es blanda, ¿qué? Si es un rebote de luz. O sea, Tú dices que el problema real es cuando a lo mejor otro fotógrafo lo ve y te dice que son iguales, ¿no? claro, o sea, bueno, que no es un problema, al final es un proceso. Al final yo estuve en ese momento en el que tampoco era capaz de verlo, ¿vale? Hay, digamos que este laberinto que es la fotografía y llegar a tal, tiene un camino y nadie se lo puede saltar, ¿no? Luego hay pequeñas cosas que hacen que tú ese laberinto a lo mejor te lo saltes porque, bueno, porque tienes contacto, tienes relaciones, tienes no sé qué, pero si tú tienes todo eso para llegar a las bodas, pero no tienes todo lo anterior, que es el camino complicado hasta entender todos los conceptos de la fotografía, pues al final es como el cuento de los tres cerditos. Tienes una casa de paja, ¿vale? Que si la soplas un poco se vuela, ¿no? Y el cerdito que la hizo de bloques tiene un trabajo más consistente, más profundo, con más sentido que todo lo anterior, ¿vale? No quiero decir con esto que, que los que hacen, digamos, eso no tengan trabajo. O sea, pueden trabajar toda su vida y está bien. Y a lo mejor puede ser que incluso no tengan la inquietud ni la necesidad que puedo tener yo por encontrar siempre un punto más allá en mi trabajo, ¿no? O sea, para mí la vida es como una montaña. Yo siempre pongo el ejemplo de la montaña, ¿no? Es como una montaña que empiezas a escalar, ¿no? Y empiezas a escalar y empiezas a escalar. Y durante vas con tu mochila, ¿no? Y durante ese camino, pues te encuentras con personas que te tiran piedras dentro de la mochila y te hacen el camino más difícil. Pero también te encuentras con gente muy buena que te quita piedras de la mochila y te hace el camino más fácil, ¿no? El error de todo esto es pensar que esa montaña tiene una cima, ¿no? En el momento en el que tú sientes que llegaste a la cima, que es lo que le suele pasar a esos fotógrafos que aplican de esa manera el preset, bueno, espero no estar metiéndome en un lío con todo esto. Bueno, el tema está en entender que esa montaña no tiene una cima, que yo todos los días estoy aprendiendo. No lo he dicho, pero ahora mismo estoy compartiendo mi fotografía, o sea, mi fotografía de bodas con una parte docente. Soy fotógrafo en la Escuela de Arte y doy técnica fotográfica y aprendo de mis alumnos. O sea,
Y yo aprendo con una llamada que le hago a un colega o estoy aprendiendo aquí contigo porque probablemente ahora no, pero antes de empezar la entrevista me soltaste algún tip que me hizo pensar, ¿no? Así que yo estoy todo el tiempo como estudiando. O sea, soy muy, muy, muy inquieto y nunca he pensado que la montaña tiene una cima a la que llegaste y ya está. O sea, es como la muerte de cualquier persona, ¿no? Pensar que ya no puedes aprender más. El problema no es pensar que no puedes aprender más. El problema es pensar Que ya lo que sabes ya lo todo. sabes todo. ¿Vale? Porque yo en un momento determinado de mi vida puedo llegar a pensar, digo, "Uf, ¿qué más puedo aprender? Y buscar a ver qué puedo aprender y a lo mejor no encontrarlo, ¿no? Pero por dentro sé que todavía tengo un montón de cosas que aprender. Entonces el fallo está ahí, en pensar que ya lo sabes todo. Y Claro, creo claro. que es un rollo pandémico, o sea, creo que hay una pandemia con eso, ¿no? Hay mucha gente que piensa que ya lo sabe todo, ¿no? Sí. Y no, estamos todo el día aprendiendo, o sea, yo, bueno, o sea, lo que más valoro de mis colegas o de muchos de mis colegas es que tengan, digamos, esa inquietud constante por seguir aprendiendo, ¿no? Y eso me pasa probablemente con los mejores fotógrafos o los fotógrafos que para mí son como mis referentes, ¿no? Que notas siempre esa inquietud por seguir aprendiendo. Sin embargo, a lo mejor fotógrafos que puedes valorar menos por lo que han aportado o por lo que hacen o lo que están haciendo y sientes que ellos creen que lo saben todo. Sí, sí. No, vamos, está claro que lo importante aquí es eso, saber que básicamente vas a estar aprendiendo hasta el día de tu muerte y que en ningún momento tienes que pensar o oír de que lo sabes todo, ¿no? Como te dije, o sea, es como la muerte, ¿no? O sea, es como, o sea, yo no, si pensara en ya lo aprendí todo, o sea, mi vida sería muy aburrida, ¿no? Perdería toda la motivación. Cosas que me hacen ir todos los fines de semana motivado a hacer bodas, eh, es pensar que ese día voy a aprender algo. Es pensar que ese día me va a pasar algo. Eh, yo creo mucho en las energías. ¿Tú? Sí. Yo creo mucho en esas energías y siento que las personas al final somos, somos como una piedra que lanza una energía y cuando esa energía es positiva y es bonita, pues te atrae cosas bonitas, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la boda con esa energía y con esas ganas de hacer cosas y de que pasen cosas bonitas, pasan. Las cosas pasan. Yo soy un soñador también, yo estoy todo el día soñando. Yo soñé no sé, eso lo soñé yo solo para mí, no se lo dije a nadie. Pero yo soñaba con la posibilidad de que algún día, cuando empecé la fotografía de bodas, pudiera hacer fotos como las que hacía esos fotógrafos, esos grandísimos fotógrafos, y poder viajar por el mundo y que me pagaran por eso y que mis parejas llorasen cuando ven el reportaje. Y o sea, yo soñé con eso. O sea, yo creo que soñaba despierto con tanta fuerza que al final pasó, ¿no? Siempre cuento la anécdota de Judith, mi novia, que siempre me pregunta, ¿qué haces? ¿En qué piensas? ¿No? Yo estoy todo el rato pensando. Y muchas veces me da vergüenza decirle exactamente lo que estoy pensando, porque a veces son sueños así un poco locos, ¿no? O sea, me encantaría llegar a esto y lo pienso y lo repito, ¿no? O sea, ser Racing Star para mí fue como una cosa que yo soñé muchas veces, ¿no? Y yo creo que esa energía que moví en torno a ese deseo hizo que pasara, ¿no? Eso, un montón de esfuerzo, trabajo, sacrificio, levantarme todas las mañanas muy temprano para trabajar, estar todo el día con la cámara haciendo fotos, no solamente pensarlo, ¿vale? No solamente pensarlo. Sí, vamos, que tú piensas que obviamente no todo es energía y pensarlo y tal, pero que es muy importante tener esa buena energía, ¿no? Para que las cosas pasen. Obviamente, seguida de esfuerzo y sacrificio. Mira, cuando tú tienes muy buena onda en tu vida, en tu mundo, en tu entorno y con tu gente, al final lo que pasa es que atraes a esa gente buena, ¿no? O sea, y cuando desprendes mala energía, te rodeas de gente mala, ¿no? Es como... hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, yo por suerte, o sea, tengo la suerte, y puedo decirlo, tengo compañeros del sector que son muy buenos amigos míos, gente con la que
hablo todos los días, gente que me ha ayudado mucho en mi camino. Soy lo que soy gracias en un porcentaje alto a esas personas que me ayudaron, ¿no? Y que hicieron posible que yo consiguiera pequeñas metas, ¿no? Entonces, eso, cuando tú desprendes energía bonita, te pasan cosas bonitas. Y cuando desprendes energías chungas, pues al final te pasan cosas chungas. Claro, claro. Y A veces sí. culpamos al entorno y a veces la culpa la tienes tú. Ujú. Al final eso, cada uno tiene sus propias vivencias. Yo, por aportar un último punto, volvería a repetir de lo importante que es desprender esa energía positiva, porque al final te atraes de cosas buenas. Ujú. Y nada, que ha sido un placer estar contigo. Me ha encantado esta charla. Se me quedan muchas cosas en la cabeza que decir. Sí, pero es que tampoco No da tiempo. va a ser el podcast más largo. Y de hecho, ni he dicho yo que voy a cerrarlo y eres tú el que está cerrando el Bueno, podcast. Pero sí, íbamos a dejarlo por aquí. Ha sido, creo que eso, el podcast más largo, pero bastante productivo. Y como te comenté antes, el tema de la nominación, que puedes nominar a una persona para que venga al podcast. Una persona que tú creas que pueda aportar valor, contar sus experiencias o eso. Pues mira, yo invitaría lo nombré antes al principio del podcast y se me acaba de ocurrir ahora que puede ser un tío que aporte mucho a este podcast, que sería José Novelle, ¿no? Que también es un fotógrafo de bodas. Es fotógrafo de bodas, es un fotógrafo con muchísimo bagaje, lleva muchos años en el mundo, como yo viene de una era más analógica. Y bueno, es un tío que sabe mucho de la fotografía, de la profesión, de los compañeros y seguro que va a aportar un montón de cosas. Perfecto, pues intentaré contactar con él a ver si le apetece venirse aquí. Y nada, Pablo, muchas gracias por venir al podcast y aportar tu experiencia y tus conocimientos. Gracias por la invitación, la verdad que ha sido un placer. Y eso, decir que se me queda corto el ratito. Nada, muchas gracias, que te vaya todo bien. Gracias.